Bueno, continuando con este gran tutorial de Photoshop CS6, quiero a continuación mostrarte un filtro que se llama Unsharp Mask. Este tipo de filtro, que a continuación lo vamos a ver, te sirve específicamente para tratar de corregir alguna fotografía tal y como esta que estás viendo en pantalla, la cual quizás por algún problema con la cámara, algún movimiento o por alguna circunstancia te quedó borrosa. Más o menos se ve como esto que tenemos aquí. Quiero mencionarte lo siguiente: es muy difícil, casi imposible te podría decir, que tú le quites lo borroso a una foto, debido a que es un problema que viene prácticamente desde el origen, en este caso la cámara de donde fue tomada esa fotografía. Mas sin embargo, podemos utilizar algún tipo de filtros como el que te mencioné para tratar de corregir un poco este tipo de fotos para que se vean más aceptables. A continuación vamos a ver cómo es que funciona. Te voy a recomendar, si gustas, sacar una copia a lo que es esta capa con control J o comando J para aquellas personas que tienen Mac. En la parte de arriba vamos a encontrar lo que son los filtros. De este lado, en la parte de abajo, vamos a encontrar el que dice Sharpen, y aquí de este lado el que dice Unsharp Mask. El Sharpen nos da un efecto como borroso, pero en este caso el Unsharp prácticamente es lo contrario a lo que es ese mismo efecto. Le vamos a dar un clic. Inmediatamente cuando nosotros lo abrimos, vamos a encontrar lo que es el objeto. Quiero mencionarte lo siguiente: tú aquí puedes manejarlo de dos maneras diferentes, por decirlo así. Si tú gustas corregir lo que es toda la foto en su totalidad con respecto a lo borroso, lo podrías hacer únicamente con estos pasos que te acabo de mencionar, llegando a esta sección. Pero también te recomendaría que quizás utilizaras a lo mejor el Quick Selection Tool o la herramienta de selección rápida para que hicieras una selección del único objeto que te importa, que en este caso es la persona. Suponiendo que ese sea tu caso, pues obviamente seleccionas el objeto, en este caso la persona, y a continuación procedes a lo que es agregar ese tipo de filtro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fondo no te importa que esté un poquito borroso, en realidad hasta causa un efecto totalmente diferente. Yo aquí estoy haciendo una selección bastante rápida. Obviamente siempre tú trata de hacer el trabajo lo mejor posible, para que de esa manera tú puedas realmente lograr el objetivo final que tú necesitas. Me voy a regresar una vez más a los filtros, vengo a lo que es el Sharpen and Sharp Mask, me acomodo de este lado a lo mejor la cara de la persona. Aquí con estos controles yo puedo hacer esa foto o más grande o más pequeña. A mi punto de vista, creo que la cara para mí sería lo más importante. Ahora de este lado tú puedes corregir lo que es la cantidad del efecto. Aquí en la parte de arriba tú puedes de este lado controlar la distancia que vas a colocar de ese efecto, y esto de aquí abajo que dice Threshold nos da un poco de suavidad. Te voy a sugerir que empieces con lo que viene por defecto en cuanto a la cantidad. De este lado a lo mejor venga en 50, y en la parte de abajo en el radio trata de aumentar un poquito ese mismo para ver si te corrigen algo, acompañado con la cantidad de aquí arriba. Puedes mover también este, pero como te das cuenta nos da suavidad y nos causa técnicamente que esa foto se vea pues borrosa. Si tú te das cuenta, entre estos dos controles yo voy más o menos a colocarlos de acuerdo a lo que yo crea pertinente. Aquí depende muchas veces la foto que tú estés utilizando. En algunas fotos requerirás una cantidad y un radio menor que en otras, así que yo te recomiendo únicamente que juegues con esas dos configuraciones para que te des cuenta si te está funcionando o no. Tampoco lo hagas muy exagerado. Como te dije desde el principio, realmente no existe un método que te pueda corregir una foto borrosa al 100%, más sin embargo puedes utilizar esta técnica para tratar de mejorarla y que se vea un poquito más aceptable comparada como estaba al principio. Vamos a suponer que esa configuración a mí me agrada un poquito más, como que se le ve la cara un poco más limpia. Le voy a dar OK. Con control D o comando D puedo quitar lo que es la selección, y quiero que veas el antes. Mira cómo se veía antes y mira cómo se ve después. A lo mejor no es lo ideal, pero se ve mucho mejor comparada a como la teníamos al inicio. Si tú te das cuenta, como que se le empieza a ver un poquito más la forma de la cara, y de esa manera habríamos corregido únicamente un objeto, en este caso la persona, a modo de que se viera mucho mejor.
Y pues bueno, vamos a pasar a continuación a ver lo que son las texturas. Esto de las texturas es muy utilizado para muchos propósitos. Aquí tengo una foto de ejemplo. Vamos a colocarle alguna especie de textura para que se vea totalmente diferente. La manera como lo vamos a hacer es dirigiéndonos al menú de filtro. Vamos a abrir lo que es la galería de filtros. De este lado recuerda que tú puedes amoldar el tamaño de esa foto a lo que es tu pantalla para que la puedas ver un poquito mejor. Entre estas secciones vas a buscar la de textura y dentro de esta sección de textura vamos a encontrar Texturizer, esta que tú ves aquí en la orilla, la cual automáticamente nos empieza a generar una especie de textura sobre la foto en donde yo puedo cambiar aquí el tipo de esa textura que nosotros estamos viendo. Tú aquí puedes hacer esa textura un poco más grande o agregarle un poco de contraste como para que se vea un poco más, digamos, profunda, más marcada, tú lo decides. Y pues aquí te resta únicamente jugar con estas configuraciones hasta encontrar algo que realmente tú estuvieras buscando. Vamos a suponer que yo quiero esa textura. Aquí puedo controlar lo que te acabo de mencionar, tanto su tamaño como su contraste para que se vea, digamos, más marcado. Y de esta manera estaríamos permitiendo saber al público que estuviera viendo esta foto que a lo mejor es una pintura, yo no lo sé. Quiero mencionarte que también puedes jugar con lo que es la luz de esta misma textura. En este caso esa luz proviene desde arriba. Tú puedes ponerla desde abajo o puedes técnicamente cambiarle el ángulo a la izquierda, a la derecha, etcétera, para que de esa manera le dé una vista un poco diferente a como estaba. Quiero mencionarte también que si tú tienes una textura, digamos, en una fotografía, la puedes abrir en Photoshop y salvarla como PSD y de este lado la puedes cargar para utilizarla sobre esta foto. Por ejemplo, si yo oprimo en esta esquinita y le doy cargar textura, de este lado te podrás dar cuenta del formato de la textura que me está pidiendo. Vamos a suponer que esa foto yo la bajé de internet, es de una foto de una textura de un papel. La puedo abrir en Photoshop, salvarla como PSD, que es formato de Photoshop, y a continuación la puedo abrir en otro proyecto en el cual esté trabajando. Eso es exactamente lo que hice aquí. Voy a seleccionar la textura, la voy a abrir. Esta textura es de papel, déjame mostrártela para que veas más o menos de qué se trata. Mira, es esta textura que nosotros vemos aquí, es técnicamente un papel común y corriente que yo bajé de internet por ahí. Te repito, la salvé en el formato de Photoshop y de esa manera la pude agregar a esta foto y aquí la vemos ya prácticamente impresa sobre ella. Ahora, yo puedo controlar aquí mismo lo que es su escala, la escala del tamaño de esa textura y aquí puedo marcar lo que es esa textura un poquito más agregando contraste y mira cómo se ve totalmente diferente. Pareciera que esta fotografía fue tomada a una pared en donde en esa pared hubiera estado pegada quizás esta foto. Entonces es una idea que te quiero dar para que de esa manera tú lo realices, realmente te des ideas para utilizar diferentes texturas en tus proyectos. Una vez que ya lo tienes terminado, le das OK y técnicamente aquí tenemos el trabajo final. Bueno, vamos a continuación a pasar a ver otro tipo de filtros, los cuales nos van a permitir generar algo borroso o hacer algo borroso, una área específica de nuestra foto mediante tres controles diferentes o tres maneras diferentes de cómo llevar a cabo ese propósito. Quiero mencionarte que el agregar este tipo de filtros que te voy a mostrar a continuación no funcionan directamente cuando tú haces tu capa, una capa inteligente, que recuerdas que te pone aquí abajo el tipo de filtro que tú utilizaste, en donde tú puedes prenderlo y apagarlo. Directamente tú tienes que hacer una copia de lo que es esta capa en sí para que de esa manera pudieras tú salvar tu fotografía original. Recuerda que con control J o comando J para aquellos que tienen una computadora Mac vamos a sacar una copia a la foto original y nos vamos a venir a continuación a lo que es el menú de filtros y de este lado en la sección de blur vamos a encontrar lo que es tilt shift. En esta sección nos van a aparecer también estos dos de aquí arriba, pero cualquiera de ellos nos va a llevar directamente a los controles generales. Así que voy a tomar esta opción y como te das cuenta, nos aparecen sus controles del lado derecho y de este lado nos van a aparecer una especie como de líneas en donde nosotros vamos a poder manejar la cantidad de blur que nosotros vamos a agregar a esta foto. El blur, recuerda que es un filtro que te causa que las cosas se vean borrosas.
En primer lugar, lo que te voy a mostrar aquí es cómo se mueven estas líneas para que tú sepas cómo utilizarlas. Con el simple hecho de tener el mouse aquí en cualquier área, digamos fuera de este círculo, yo puedo mantener el botón izquierdo de mi mouse y técnicamente acomodarlo a como yo crea conveniente. De igual manera, si yo saco el mouse de este circulito, más o menos así yo podría girarlo, tal y como te das cuenta. Si yo tomo este círculo y aprieto el botón izquierdo de mi mouse, yo puedo hacer esto más grande o más pequeño. Técnicamente, lo que nosotros vamos a hacer es agregar el blur de esta línea hacia afuera. O sea que lo que tengo aquí adentro, que en este caso es el objeto, la persona, es lo que yo quiero rescatar y que obviamente no se vuelva borroso. Ahora, si yo quiero subir el efecto de Tilt Shirt, que me causa ese efecto borroso tal y como te lo mencioné, lo podemos hacer arrastrando este pequeño control, en donde tú te vas a dar cuenta que automáticamente de esta línea y de esta línea hacia afuera es donde estaría aplicando ese tipo de efecto. Esto mismo que hice con este control lo puedo hacer también de este lado, equivale técnicamente a lo mismo. Ahora, si yo tomo el círculo del centro, yo también puedo moverlo y acomodarlo en un área específica. Si yo muevo esta línea de la orilla, solamente poniendo el mouse encima y manteniendo el botón izquierdo de mi mouse oprimido, yo puedo seleccionar la cantidad de blur que va a llegar directamente al objeto. Vamos a suponer que yo no lo quiero tan profundo, pues bueno, lo hago hacia afuera y de esa manera estaría rescatando algunas orillas, tal y como tú te das cuenta. Aquí lo puedo hacer un poquito más fuerte y técnicamente ahí yo estaría creando quizás el efecto que yo necesite. Ahora, si tú te das cuenta, cada vez que yo tengo el mouse en alguna otra área, digamos no tomando ninguna de estas líneas o el círculo, se ve una especie como de pin. Este pin lo que me permitiría es agregar otro círculo con otras líneas para crear, digamos, este mismo efecto, pero en una posición diferente. Vamos a suponer que yo lo pongo aquí de este lado. Aquí yo podría hacer exactamente lo mismo, pero digamos en otro nivel. Aquí podría hacerlo de abajo hacia arriba, etcétera. Más sin embargo, debes de observar que el área donde tengo el filtro que coloqué primero se está respetando. En pocas palabras, me está agregando el efecto únicamente a las orillas, pero de esta manera. Entonces, tú tienes que jugar con estos controles para saber exactamente qué áreas son las que necesitas tener borrosas y qué otras áreas no. Si yo selecciono este control o este círculo, digamos en medio, o tengo seleccionada lo que es esta herramienta o este círculo, apretando el botón de borrar en mi teclado yo puedo eliminarlo y quedarme prácticamente con el que yo puse primero. Si yo lo selecciono, lo activo y de esta manera yo podría seguir jugando con lo que estaba haciendo al principio, ¿ok? Ahora tú puedes aquí controlar lo que es el blur, tal y como te lo mencioné, con este mismo círculo que tenemos acá, o también puedes, digamos, controlar lo que es la cantidad de distorsión que va a suceder con respecto a este mismo filtro que nosotros tenemos seleccionado. Ahora lo voy a deseleccionar, lo voy a quitar o apagar técnicamente para encender el próximo que tenemos aquí arriba, que se llama Irish Blur. Al prenderlo de este lado en el triangulito vamos a encontrar lo que son sus controles. Este es muy parecido al otro, a diferencia de que este es técnicamente un círculo, tal y como tú te puedes dar cuenta. Yo aquí puedo situar ese círculo en algún área específica, puedo tomarlo de las orillas, hacerlo más grande, más pequeño. Estas rueditas o círculos del centro me permiten agregar lo que es el feather o la suavidad con respecto a ese efecto. Yo aquí podría controlarlo a donde yo quiera y obviamente acomodarlo a la posición que yo crea conveniente. Si yo aumento su blur, mira lo que estaría pasando. Estaría convirtiendo más borrosas sus orillas y únicamente rescatando el objeto que yo necesito en la parte del centro. De esta manera yo puedo acercar ese efecto borroso o lo puedo extender un poquito más. Todo depende directamente de lo que tú necesites hacer. Ahora voy a hacer esto un poquito más para abajo. Quiero mostrarte que aquí hay también un cuadro. Este cuadro, si tú lo arrastras hacia afuera, puedes cambiarle su forma. Digamos que de un círculo se hace una especie como de rectángulo. Si tú lo tomas de las orillas, tú puedes aquí ajustar esto a lo que tú creas conveniente, a otra posición. Y de esta forma, no sé, tratar de hacer algo de acuerdo a lo que tú necesites. Ahora, si tú te diste cuenta, cada vez que yo coloqué el mouse encima de una de estas rueditas blancas, es donde yo controlo la intensidad de ese efecto.
¿Qué pasaría si yo necesito mover nada más una sola ruedita o un solo círculo? Si yo mantengo oprimida la tecla de Alt para los que tienen Windows o la tecla de Option para los que tienen una computadora Mac, yo podría únicamente mover este círculo, digamos, de manera independiente comparado a los demás. De esta forma, a lo mejor me estoy acercando un poquito más a lo que yo requiero con respecto a esta foto. Y pues de igual manera tú puedes colocar otro pin en la parte de afuera y hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos de este lado. Recuerda que si tú lo seleccionas o lo tienes activado, al apretar la tecla de borrar en tu teclado, lo eliminas, podrías seleccionar este y automáticamente hacer algún otro tipo de corrección de acuerdo a como tú lo creas conveniente. Si ya quieres aplicar el efecto de una vez, ya estás seguro, con el simple hecho de darle entrada, automáticamente se te cierra este panel y te regresas a como tenías la foto originalmente, obviamente con el efecto aplicado. Vamos a ver a continuación lo que es este tercero de aquí arriba que dice Film Blur. Vamos a apagar esto. Vamos a abrir el triangulito de este otro filtro que también nos causa el blur. Este es muy diferente a los otros dos. Este técnicamente es una sola ruedita, no tiene más, en donde tú aquí puedes aumentar ese blur o disminuirlo. Vamos a suponer que eso está muy fuerte para mí, a lo mejor lo acomodo por acá. De este lado sobre la cara coloco otro y le bajo lo que es ese blur. Por acá coloco otro, lo aumento. Y pues técnicamente estaría, digamos, haciendo todo alrededor de la foto borrosa, excepto la cara, con el simple hecho de colocar los filtros en donde yo crea conveniente. Técnicamente tú decides aquí qué es lo que quieres hacer. Es una manera súper fácil de agregar blur a unas ciertas áreas y de esa manera, digamos, llegar a lo que tú requieres, a lo que tú necesitas. Más o menos lo voy a dejar ahí y nada más. Este se llama Fill Blur. Lo puedes utilizar de igual manera. Recuerda que al tomarlo lo borras y de esa manera puedes utilizarlos en otros lados. O de igual manera puedes seguir colocando aquí donde tú desees o donde tú necesites. Ok, te repito, si quieres aplicarlo le das entrada y automáticamente se aplicaría a tu fotografía original y aquí tendrías el resultado final. Ahora quiero mencionarles para aquellas personas que deseen agregar lo que es el blur de alguna otra manera o específicamente a un objeto, digamos que otra manera también de hacerlo podría ser, digamos, seleccionando ese objeto para que en la parte de afuera tú pudieras agregar ese blur. Aquí realmente, como yo les vengo diciendo desde el principio de este tutorial, aquí en Photoshop hay mil maneras diferentes como tú puedes llevar a cabo el hacer algo. Tú nada más tienes que conocer las herramientas adecuadas o los filtros adecuados para que de esa manera lleves a cabo lo que tú necesites. Bueno, aquí estoy haciendo una selección bastante, digamos, sencilla. Únicamente te quiero mostrar de lo que estoy hablando para que de esa manera te des la idea de cómo le vas a hacer. Pero vamos a suponer que yo necesito por alguna circunstancia que todo el exterior de esta modelo se encuentre borrosa y no lo quiero hacer con las herramientas que te acabo de mostrar. Te repito, esta selección está muy mal hecha. Tú la vas a hacer obviamente con calma. ¿Qué es lo que podríamos hacer bajo esta circunstancia? Obviamente ya tengo seleccionado el objeto. En este caso tendríamos que invertir esa selección para que el efecto se aplicara, digamos, a la parte de afuera. Lo que yo tendría que hacer es venir al menú de seleccionar e invertir esa selección para que a continuación que nosotros agregáramos un filtro, por ejemplo, dentro de Blur, a lo mejor Gaussian Blur, pues obviamente nada más se afectara lo de afuera y de esa manera podríamos tener otro tipo de trabajo totalmente terminado a lo que nosotros requerimos. Entonces tienes que darte ideas con respecto a lo que quieres hacer. Aquí si yo hubiera hecho las selecciones, digamos, perfectas, obviamente esta modelo se hubiera visto mucho mejor a como la estamos viendo. Pero únicamente te quiero dar la idea para que vayas tomando nota de ellas y el día que las tengas que utilizar, pues te acuerdes. Uno de los filtros más, digamos, solicitados por las personas es el de pintura de aceite, por decirlo así, en donde tú vas a generar que una foto se vea como que ha sido pintada realmente. Te voy a mostrar lo fácil que es agregar este tipo de filtros. Si nosotros venimos al menú de filtro, vamos a encontrar pintura de aceite o de óleo, como le quieras llamar. Le vamos a dar un clic, se nos va a abrir esta ventana en donde nosotros del lado derecho vamos a poder controlar sus opciones. Aquí realmente no hay una medida exacta que yo te pueda decir.
Tú tienes que jugar con estas configuraciones hasta que tú obtengas el resultado que estás buscando. De este lado tenemos la estilización con respecto al efecto, qué tan limpio se va a ver. Si tú te das cuenta, hacia la izquierda como que se ve un poquito más junto ese tipo de efecto. Del lado derecho como que lo amplía un poquito más, se ve diferente. Esta es la escala, que de igual manera tiene que ver con el tamaño. Digamos que aquí lo estoy haciendo más grande y del lado contrario lo estaría haciendo más pequeñito. Tenemos aquí otro efecto también que nos da un poco de detalle. Si tú te das cuenta, hacia la izquierda se ve un poquito más suave y hacia la derecha se ve como más marcado. Tienes también aquí un control de luz, la dirección de la luz. Si tú te das cuenta aquí, las formas o las marcas que se están haciendo se cambian de lugar. Técnicamente ahí es donde tú controlas el lighting o la luz, y de este lado tenemos lo que es el brillo, que en realidad te agrega un poquito más de contraste. Entonces cuando tú creas conveniente las configuraciones que has movido, el único paso que te resta es nada más darle OK para que a continuación se aplique a tu foto. Ahora quiero mencionarte que la manera ideal para que no dañes tu foto original y puedas aplicar este efecto es quizás o duplicando el layer o convirtiéndolo a un objeto inteligente, para que cuando tú vinieras a este mismo menú técnicamente pudieras apagarlo y prenderlo en el caso de ser necesario, o eliminarlo por completo sin técnicamente dañar tu foto original. Ahora quiero mencionarte que tú siempre vas a tener la posibilidad de agregar un determinado filtro a diferentes fotografías al mismo tiempo. Aquí tengo un ejemplo más o menos de lo que yo pretendo hacer con estas tres fotos. A lo mejor yo quiero ponerles un filtro, pero no quiero hacerlo de manera individual. ¿Cuál sería el procedimiento para hacerlo? Pues bueno, de este lado tengo las capas correspondientes a cada una de estas fotos. Lo que haría es seleccionar las tres técnicamente para convertirlas a un objeto inteligente con botón derecho. De este lado selecciono convertirlas a un objeto inteligente. Todas se me habrán unido en una sola capa, tal y como tú te puedes dar cuenta. Y a continuación, ahora sí, podría yo agregar un filtro a todas estas fotografías sobre esta capa de manera individual. Si yo vengo a filtro, puedo venir a lo mejor a distorsión y agregar algún tipo de efecto aquí al azar. Voy a tomar este que dice Ripple, le voy a dar un clic, se me abre esta ventana. De este lado yo puedo hacer esto más pequeñito, o quizás puedo ajustarlo aquí a lo que yo crea conveniente para que yo pueda ver más o menos cómo se ve ese efecto. Aquí lo tengo más o menos situado donde yo lo necesito. De este lado yo controlo la cantidad del efecto que voy a aplicar y el tamaño de ese mismo. Vamos a suponer que pues bueno, este es el filtro que yo andaba buscando. Ya lo tengo aquí, ya lo apliqué a como yo creo conveniente. Le voy a dar OK y de esta manera ya habríamos aplicado ese efecto tal y como tú lo estás viendo aquí. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna circunstancia yo necesitara a lo mejor editar alguna de estas fotos de manera individual? Quiero que pienses por un momento, y con respecto a lo que nosotros hemos venido viendo, yo te expliqué en algún otro módulo cómo podíamos editar alguna fotografía de manera individual cuando todas las convertíamos a un solo objeto inteligente y únicamente se nos creaba una capa. Yo no sé si lo recuerdes. Pues bueno, cuando nosotros damos doble clic a la capa que contiene prácticamente estas tres fotos, le voy a dar doble clic, se me va a abrir siempre otra pestaña en donde voy a ver estas tres fotos de manera individual, y aquí yo podría corregirlas. A lo mejor esta la quería en la parte de abajo y esta arriba, y esto es quizás lo que yo necesitaba. Ahora, en este caso a mí ya no me apareció una ventana de aviso de que se me iba a abrir esta próxima ventana, pero en tu caso que te hubiera aparecido aquí una ventana de aviso, lo único que tienes que hacer es darle OK para que a continuación vinieras a esta otra pestaña y aquí pudieras editar tus fotografías de manera individual. En este caso ya les cambié la posición. Lo que tengo que hacer es salvarlo, porque si no lo salvo no se cambia del otro lado. Puedo cerrar esto y de este lado ya habríamos visto el cambio aplicado. Técnicamente eso es lo que puedes hacer en caso de que quieras editar de manera individual cada una de estas fotos. Y además quiero mencionarte que puedes aplicarles efectos dentro de lo que es la otra pestaña que nosotros vimos aquí. Le voy a dar doble clic. Vamos a suponer que a estos tres les quiero colocar algún tipo de fade o algo que haga que la foto se desvanezca de las orillas, una suposición. Puedo seleccionarlas una vez más las tres y con control G o comando G
yo puedo agruparlas y a este grupo yo le podría quizás poner una máscara y sobre la máscara yo podría utilizar a lo mejor ya fuera la brocha o quizás lo que es el gradient tool. Voy a tomar de este lado lo que es esta opción para que me lo pueda desvanecer bien y a continuación puedo aplicar este efecto a lo que son mis fotografías. Ahora, ¿por qué no se está viendo? Porque yo tengo que cambiar de color para que el efecto se aplique. De esta manera habría yo logrado lo que yo necesitaba. Quizás si yo le doy control Z lo regreso a como estaba, a lo mejor está muy fuerte, a lo mejor yo nada más quería un poquito, no mucho. Vamos a suponer que eso es lo que yo buscaba, le voy a dar salvar, cierro esta ventana y a continuación aquí tenemos digamos este efecto aplicado a todas las fotos de una manera mucho más cómoda. Entonces tú tienes muchas posibilidades de lograr aplicar filtros de manera individual, en grupos, etcétera. Lo único que tienes que hacer es aplicar todas las técnicas que hemos venido aprendiendo para que de esa forma tú puedas sacar el provecho de lo que quieras hacer. Ya en alguna ocasión atrás hablamos de lo que eran los modos de fusión o como se les conoce en inglés blending modes. Tú los puedes encontrar de este lado en donde yo te dije que era la manera de cómo interactuaban digamos dos objetos o dos fotografías combinando sus píxeles para crear un efecto diferente. En este caso yo aquí tengo dos capas, una de ellas corresponde a lo que es este fondo y la otra corresponde a esta dama que tengo aquí adelante, que técnicamente era una foto tal y como tú la estás viendo aquí. Lo único que hice de este lado fue tomar el borrador mágico y al dar un clic sobre el área blanca, técnicamente yo elimino todo ese fondo para que quede únicamente el objeto. Cuando tú lo arrastras directamente a la otra foto, tú lo puedes colocar aquí. En este caso, pues bueno, lo voy a borrar porque yo ya lo tengo de este lado, le modifiqué obviamente el tamaño. Entonces, regresándonos a lo que estábamos con respecto a los blending modes, quiero comentarte que los más utilizados podrían ser el multiply, otro de ellos es el screen y otro podría ser quizás la luz suave o el overlay. Quiero mencionarte que más o menos para que te des una idea de qué es lo que hacen, bueno, como siempre yo les he pedido que se tomen la molestia de más o menos utilizarlos para que vean qué tipo de efectos son los que se van a crear. Pero siempre guíate por lo que viene aquí en primera instancia con respecto a cada una de esas categorías. Por ejemplo, esta dice darken, que quiero suponer que si tú tienes el programa en español va a decir como oscuro. Esto va a decir luz y esto tiene que ver con la combinación de ambos o de la luz también. Si yo selecciono, por ejemplo, multiply, se refiere a que va a mantener los colores negros en cuanto a la combinación de píxeles de estas dos fotografías. Si yo selecciono lo que es lighten, tiene que ver con la luz, con los colores claros, que prácticamente son los que se van a conservar y de esa manera yo obtengo un efecto combinando estas dos fotografías. Si yo selecciono lo que es el overlay, prácticamente me toma como mitad y mitad de las dos cosas, de los dos elementos, pero de igual manera puedo utilizar el soft light para hacer una especie como de transparencia o marca con respecto a este efecto. Ahora tú tienes que jugar con estas configuraciones hasta encontrar lo que tú creas conveniente. Tú no sabes en qué momento lo vas a utilizar. Quiero darte una idea más o menos de en qué momento podrías utilizar un blending mode o un modo de fusión. Vamos a suponer que yo la cara de esta persona la quiero modificar, a lo mejor quiero cambiar su color, a lo mejor está muy brillosa, no lo sé. Puedo tomar aquí una herramienta de selección, voy a tomar el Quick Selection, voy a hacer una selección bastante rápida a lo que es únicamente su cara. Y a continuación lo que voy a hacer quizás es agregar sobre esta selección una nueva capa para que esta nueva capa yo la rellene de color negro o más oscuro. Yo aquí podría tomar un color en caso de que quisiera ponerle alguna especie de color a la cara, mas sin embargo lo que voy a hacer es únicamente tomar el color negro para que se ponga oscura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a esta capa le agrego un modo de fusión, por ejemplo luz suave? Mira lo que estaría generando. Con control D o comando D quito la selección y aquí tenemos el antes y el después. Esa es una manera de cómo tú puedes utilizar los blending modes para que modifiques algo en una determinada fotografía y de esa manera le des un aspecto completamente diferente a lo que veíamos al principio.